Bienvenidos, queridos estudiantes de la educación a distancia. Les saluda la profesora Brenda Velázquez de Lengua y Literatura. Vamos a trabajar en esta ocasión séptimo grado y nos vamos a nuestra primera material. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es el cuento. Observe y comenta la imagen. Tenemos ahí dos hermosos repollos. Aquí en Nicaragua nosotros les conocemos a esto como repollo. En otros países se llama col. Miramos una morada y una verde. ¿Por qué? Porque hay variedades y entre las variedades hay colores también. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Será que vamos a hablar acerca del repollo, acerca de la col, de cómo se cultiva, cómo se come, cómo se hace en la cocina? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Ahí tenemos un pequeño texto y lo vamos a leer. Se llama El nacimiento de la col. En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol la roja virginidad de sus labios. Eres bella, lo soy, dijo la rosa. Bella y feliz, prosiguió el diablo. Tienes el color, la gracia y el aroma, pero, le dice la flor, no eres útil. No miras esos altos árboles llenos de bellota, esos, a más de ser frondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco. La rosa entonces, tentada, como después lo sería la mujer, deseó la utilidad de tal modo que hubo palidez en su púrpura. Pasó el buen Dios después del alba siguiente. Padre, dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza, ¿queréis hacerme útil? Sea, hija mía, contestó el Señor sonriendo, y entonces vio el mundo la primera col. Este texto es de Rubén Darío. Recordemos que cuando hablamos de púrpura estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como morado, lila, eso es el color púrpura. Entonces vámonos a la siguiente imagen y observemos y vamos a tratar de razonar lo leído. ¿Cómo se titula el texto? Se titula El nacimiento de la col. ¿Quién engaña a la flor? La engaña el maligno, el diablo. ¿Por qué la flor solicita ser útil? Porque ella creía que no lo era. Ella creía que como los demás árboles, como el diablo le había dicho que los árboles eran grandes, daban bellotas, eran frondosos, ella se sentía inútil. Le tocó lo que comúnmente conocemos como ego, el orgullo, ¿verdad? ¿Qué tipología textual predomina en todo este texto? Va a predominar la narración. Se está relatando una situación entre la flor, entre Dios y el diablo. ¿Dónde ocurre la acción o los hechos? En el paraíso terrenal. Estamos hablando de que cuando Dios estaba creando en aquellos 7 días todo lo que conocemos hoy como el mundo. ¿Qué le solicita la flor al Padre? Ser útil. ¿Cuál es el mensaje del texto? Debemos aceptarnos como somos y no dejar que nadie nos diga lo contrario. Cuando a nosotros nos tocan o nos ven, nos perfilan nuestro orgullo, vamos a ver muchas carencias dentro de nosotros mismos. Debemos de tener una autoestima alta y saber que somos útiles en todo para lo que fuimos creados. Vamos a recordar un poquito de lo que leímos. Si acá en este texto predomina la narración, estamos hablando de un cuento. Veamos la siguiente imagen. Recuerde, el cuento es una narración real o ficticia de extensión corta. Esta narración que acabamos de leer es ficticia. Estamos hablando de un repollo de Dios y del diablo y que está narrada para que nosotros podamos entender o comprender el mensaje. ¿Cuáles son las características de un cuento? Hay pocos personajes, en este caso solamente tenemos 3. Narrado en primera, segunda, tercera persona. En este caso lo tenemos en tercera persona. ¿Y cuál es la estructura?
todo cuento va a tener una introducción, un clímax o nudo y un desenlace. ¿Cuál es el clímax? Cuando viene la flor y se siente inútil y busca al padre para que la haga útil. ¿Cuál es el desenlace? Cuando el padre le concede su deseo. Ese es el desenlace o el fin. ¿Cómo se clasifican los cuentos? Podemos tener cuentos fantásticos, cuentos terroríficos, cuentos literarios, cuentos de hadas, que son los que comúnmente te cuentan, como Pinocho, El lobo y los tres cerditos, Caperucita Roja, etc. Y también tenemos lo que son los microcuentos, que acá en Nicaragua no hay muchos, pero sí hay muchos escritores guatemaltecos con microcuentos. En la siguiente imagen te dejo lo que es la tarea en casa. Lee el cuento nuevamente, El nacimiento de la col. Elabore un mapa mental donde coloques las características del cuento presente en ese relato. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta cápsula educativa. Nos vemos pronto.